Este vídeo mejor que lo veas con casco o un 5.1 en mitad frecuencias bajas para que puedas escuchar la música como es. Hay que complicarse tan fácil. Me gustó tu bikini. La rosa. Me impacta, tío, porque el silencio, como rompe el silencio, es increíble, colega. Que tú sabes que yo vengo. Madre mía, Ya esto lo tenemos. ¡Guau! ¿Qué pasa, navegante? Desde Arguineguín, desde Gran Canaria. Hoy te traigo un vídeo para enseñarte el equipamiento de la embarcación, una Zurita, una 470 de las que se importaban de China. Un colega de la infancia, está un poquito loco todavía. 6 horas más tarde. Aquí tengo lo que es la embarcación, la Zurita que les dije. El cofre. La tuve que cortar para poder hacer cajón para el depósito de combustible. Aquí va un amplificador que lo quité. ¿Por dentro? En el interior, claro. Ah, vale, vale. Es el viejo que tenía, que lo tenía para estos altavoces y los que ponía para la fiesta del Carmen. ¡Vaya! ¿Por qué ponen más altavoces arriba ahora? No, ahora no. Ya con esto ya no hace ¿Sí? falta. Ah, Ya mira. con esto no hace falta ya. No hay que complicarse tanto la vida. El tema de los satélites estos aquí de arriba, que son marinos, son marinizados. Marino. ¿Y por dónde Todo marino. ¿Se puede saber dónde los compraste? En Suní. ¿En dónde? ¿Las Palmas? Suní Las Palmas. ¿Cuántos vatios tienen cada uno? Tiene luz también, ¿no? 375. RMS, RMS esto. Y esto 225. es decir, 1000 vatios, ¿no? Yo soy la Varios, hija de varios. Los dos subwoofers de 1100 cada uno. Doble bobina. Pero estos subwoofers son marinos, ¿sabes? No. No son marinos como tal, pero aguantan el agua. Al menos la fiesta la está Hombre, aguantando. no, por parte. A ground set. Sí, Son- eso esto- es de tela, Hacer esto de tela. ¿Cuántos pulgadas este? ¿Sí? 10 pulgadas. 10 pulgadas. ¿Y alimentar esto cómo? ¿Con qué etapa? Ahí están dos etapas de potencia de 1150 vatios cada uno. Una de 2 canales para el subwoofer y otra de 4 para los altavoces. Que ya estos sí es verdad que no son marinizados, pero bueno, como está ahí dentro... Los amplificadores no. Pero la diferencia de precio de uno marinizado a No, uno hombre, normal sí. se te va a 600 euros y no rinde ni la mitad de esto. Literalmente no rinde la mitad de lo que rinde. Bueno, y ahora va a poner un poco, a regular un poco el sonido, porque claro, cuando desconecta la batería me imagino que todos los parámetros se resetean, Gerard, o tiene una memoria. La radio es nueva. Ah, y lo mantiene. Es una locura, ¿eh? Así no hay un Dios que pueda hablar por aquí por la cámara. Hoy va a ser un día. Esto está subido del todo. Hoy se va a hacer. No, impacta, tío, porque el silencio, como rompe el silencio, es increíble, colega. ¡Guau! Que va, esto es muy temprano para meterla aquí. Es una locura. Madre mía. Esto reventa un poco lo que es el sonido ambiental. Contaminación acústica 100%. Pero entiendo que muchas veces la fiesta va con la contaminación acústica. Pasa ahí, lo vemos en el Estadio Bernabéu, todos los vecinos echando leche. Así que, señores, a quien no le gusta la fiesta, siempre tendrá tapones o buscar la calma en otro lado. O sea, estas son cosas puntuales y hay que respetarlo, vamos. Si te está gustando el vídeo, recuerda, dale a la campanita y suscríbete, que es gratis. Aquí tenemos ya la embarcación en el agua. ¡Ah, que me caigo! Este es el flotador este es mi último flotador que hice con la empresa de Canaria Inflable. En sí tampoco, no estaba ni en mi propio taller, sino donde tenía las máquinas. ¿Todo, eh? Una cosa muy curiosa es eso, porque iba a grabar los cables que tiene el barco por ahí. Ahora te enseño todo. Hay cables en la cubierta, eso es difícil de... Coño, ¿lo han limpiado todavía? Papi. No, pero... Llevo un fin de semana. Pero que solemos tener porquería, cabezas de gamba, todo lo que tú quieras, menos cables. Y en este barco ves los cables. Una cosa curiosa, ¿eh? Gambita también se ha visto. Gambita también se ha visto. Ahí tenemos el pasillito que da. Bueno, pero me estaba contando, la embarcación tiene de mitad adelante solo el cajón para los subwoofers y de ahí para atrás tiene el depósito de gasolina.
Por visto vamos a enganchar en otro barco también lo que es el tema del sonido por cables para con la misma música tener los dos barcos con la misma música. Oh, hasta 4 barcos puedo poner. Te tengo que Cuatro, hacer en aquí serie, 4 barcos en serie aquí. Entonces hoy va de 2, ¿no? Dame los motores ahí levantados. Mira, compadre, que se despista, le mete un sajo ahí en la cola. ¿Cómo se llama el chaval este? ¿Cómo se llama? Dani. Señores, aquí también un barco rígido en el canal. Esto es primicia. Les voy a enseñar también lo que tiene este hombre montado aquí en el barco rígido este. Esto es un 6 metros, 6 metros, ¿no? 6 metros y medio. Es cómodo eso. 10 pulgadas. Están preciosos los altavoces estos, tío. Ahora bajamos estamos bajando ahora el del barco rígido. Ahora va la neumática, a ver cómo suena la neumática. Qué guapo, tío. Aquí conectaron en serie 2 embarcaciones. Esto se hace por varios motivos, pero los dos principales son hacer que se oiga la misma música en todos los barcos conectados y la segunda ganar más potencia, ya que cada barco emite al unísono la misma canción. Me gusta la caña, cabrón. Y aquí hay materia para otro más, que es el del primo D. Sigues igual, tío. Hola. ¡Hola! Con música tú ya. Estamos probando esto hoy, ¿eh? Y todo el mundo. Fue impactante, tanto que los barcos grandes que se fondearon pegados a nosotros mientras preparábamos la conexión en serie, elevaron ancla y se retiraron mucho más. También noté que las patinetas se acercaban, tanto de mujeres como de hombres e incluso familias, que cuando bajábamos el volumen para poder hablar o yo grabar, se acercaban a ver de cerca y curiosear. A que venga la blanca y la rosa. Mujeres especiales. Cuando me percaté de esto, le pedí a Geray hacer varias pruebas. Una de ellas, filmar la reacción de las personas al escucharlo. Otra, lo que se oía debajo del agua. Y la última, lo que llegaba a la orilla. Así que fuimos a la primera. Sube, sube. Y vaya si llamaba la atención. Hasta la Peque le decía que estaba loco y que bajara la música. Recordé cuando tenía 20 años y llevábamos la música a tope por la ciudad en las noches de fiesta. Y que los colegas se sentían intimidados por las miradas. En la prueba de escucha bajo el agua, las ondas se desplazan por el aire, pero quizá la vibración podría hacer que se escuchase. Bueno, por debajo del agua por lo menos se mantiene. Los cilindros abajo por lo menos no lo escucho yo. Otra cosa que me sorprendió fue que cuando paraba la música de golpe, poniendo el pause, pues retumbaba en la montaña, en los hoteles o incluso en los barrancos. No sé, pero el eco volvía a donde estábamos. El eco. En tus ojos. Por último le pedí que me acercara al muelle para irme a la playa y percibir lo que se oía. Y efectivamente, era una auténtica burrada. Y un solo barco con música. Imagino los 4 en serie. La verdad que me fui temprano, pero eso no quita que me lo pasara muy bien. Aunque hoy día prefiera más el silencio que la música, hay momentos de esto en los que uno necesita pegada y volver al pasado. Desde aquí agradecer a Geray y Dani por acercar el canal al audio de barco.
y advertirles que si leen comentarios negativos, que es normal. Llegar a compartir la idea de que uno quiera tener su propia discoteca en su coche o barco, como en este caso, es difícil de entender. Es como los que ponen un traductor de 3.000 euros para pescar 5 veces al año. Si eres pescador, por cierto, en este vídeo te dejo la Predator Evolution para que acompañes al traductor y defiendas tu pasión.